Buenas noches, mis hermanos, buenas noches a todos. A ver si me... ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas noches. Georgette, buenas noches. Por ahí parece que está Katy Camarillo. Bere, y Eric, buenas noches. Beatriz Morales, Linda, buenas noches. Ahora ya también estamos por Facebook, por si creo que ya se superó el problemita que teníamos ayer. Toda la familia García, Pidio. Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Eric, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí. Toda la familia García, Marinita, que se conecta por Facebook. Sí, buenas noches a todos. Aurea Estrada, Maraceli. Bueno, pues mis hermanos, hoy vamos a orar. Quiero que ores mucho al Señor para que Dios te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque hay unos misterios de Dios que nos tienen verdaderamente impresionados, ¿no? O sea, a mí me tienen impresionado. Yo espero que tú también quedes igualmente asombrado de estos misterios que Dios nos está revelando y que hoy, el día de hoy, siento impresionante esta revelación. Así es que yo estoy orando y vamos a orar para que Dios nos dé esa revelación que está impresionante al estar estudiando este libro de Nehemías, ¿no? Sí, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Wendy, ¿qué tal? Samir, ¿cómo estás, hijo? Ya estás bien, ¿verdad? Eve, ¿qué tal? Sí. Bueno, vamos a orar. Pídele al Señor que te dé mucha revelación, que te dé la revelación de su palabra. Eli, ¿qué tal? Pídele, Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios grande y maravilloso, que mudas los tiempos, Señor, que das vida a los muertos, Señor, que no hay nada imposible para ti. Padre mío, Señor, muéstranos el misterio de tu palabra, Señor, el misterio tuyo y el misterio de tu Hijo Jesucristo, Señor, como nos has estado revelando por tu perfecta voluntad, Señor, por tu divina voluntad, Padre, porque eres bueno, Señor, y te agradecemos tanto que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para poder tener estas revelaciones y podernos haber alcanzado. Te damos gracias, Señor, por lo que nos vas a dar, Señor. Danos en esta noche, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Yo te ruego que alumbres los ojos de todos tus hijos de palabra de vida, Señor, para que podamos comprender todos estos misterios. En el nombre de Jesús. Amén. Bernardo, ¿cómo estás? Chema, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a estudiar el tema de la severidad de Dios. La severidad de Dios, pero es mayor su misericordia de Dios. Su misericordia. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aurea, que se conectó. Mira, yo quiero a ver si puedo resumir de la siguiente manera. Cuando está el pueblo de Israel, después de los 70 años de castigo, donde después levantan el templo y Dios les ordena que lo hagan, nos vamos dando cuenta que el pueblo, después de conocer todo lo que había hecho sus padres, sus antecesores de ellos, le piden perdón a Dios, ¿sí? Le piden perdón a Dios y hacen un resumen de todas las cosas, pero a la vez, al mismo tiempo que hacen, digamos, un extracto de toda la historia de Israel, le están pidiendo perdón por tantas veces que fallaron los hijos de Israel, ¿no? Entonces, y Dios siempre los estuvo levantando, ¿no? Pero eso no quita que Dios también había establecido un periodo para salvarlos y vemos que aún así ellos no quisieron.
No, mira, abre tu Biblia, vamos a ver en las desobediencias del pueblo de Israel. Abre tu Biblia en Nehemías 16. En Nehemías 16 dice, después de que ellos ya andaban en esta parte de Nehemías 16, ya se está hablando que Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto, les había dado el maná del cielo, les había hecho que no se envejecieran sus vestidos, les estaba dando los guiaba, les daba agua. Dicen en Nehemías 9:15, les diste pan del cielo en su hambre, ¿sí? Y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste en que tracen a poseer la tierra, porque la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, dice, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. O sea, no se acordaron sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. O sea, se querían regresar a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Sí? Dice en el 18, otra desobediencia. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, híjole, ahí fue tremendo, ¿no? El que se hayan hecho un becerro de oro y decir, este becerro fue el que nos sacó de Egipto, dices, el Señor entró en un furor, yo creo, tremendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué tal, Rosa? ¿Sí? Entonces dice, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por la cual habían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y de agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. ¿Sí? ¿Sí? Los entregaste en su mano, ¿sí? Dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, como lo veíamos ayer, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero ¿qué hizo el pueblo después? ¿Qué hizo? ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por ahí la familia de Jesús y Apolonia? Ya una familia, ya viene un niño, ya viene ese niñito ahí caminando. Dice en el versículo 16, pero te provocaron a ira. ¿Pero qué? Te provocaron a ira. Y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. O sea, el pueblo de Israel no dejó de hacer desobediencia y desobediencia. Entonces en el versículo 27 dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y dice en el 28, pero una vez más, ¿tenían paz?
Pero una vez que tenían paz, una vez que ellos clamaban a Dios, Dios les contestaba. Y entonces venía la paz otra vez a ellos. Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias muchas veces los libraste. O sea, el Señor siempre los estuvo sacando y ellos estuvieron fallando y fallando y fallando y fallando. Fueron desobedientes. Dice en el 29, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Dice en el 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Sí? Ay, Señor, cuánto te estuvo fallando este pueblo y cuánto te fallamos nosotros como iglesia. Ahora, Alejandro, ¿cómo estás? Dice en el 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, que no se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes. Y ya están hablando aquí después de los 70 años, ¿no? No se ha tenido en cuenta en todas esas desobediencias y todo lo que han sufrido ahora nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Aquí termina, ¿sí?, el resumen de ellos, donde piden perdón por todo lo que había hecho el pueblo de Israel, y ellos piden que van a obedecer a Dios y firman un pacto, firman todos un pacto. Dice, versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo, ¿sí? Así es que aquí lo que vemos es desobediencia tras desobediencia, desobediencia tras desobediencia. Dios los entregaba en manos de sus enemigos para que fueran afligidos, para que se arrepintieran. Ellos se arrepentían y Dios los volvía a restaurar. ¿Y qué creen? Volvían a hacer lo malo, volvían a hacer lo malo. Y entonces, lo impresionante de esto, y esto quiero que lo escuches bien, mis hermanos, que quede muy claro. Cuando terminaron los 70 años de castigo, ¿sí?, todos estos tiempos que estuvo Esdras y Nehemías y Salatiel y todos esos, el sacerdote Salatiel y todos los que estuvieron reconstruyendo el muro, para ese momento Dios ya había determinado las 70 semanas para el pueblo de Israel. Es decir, ya había caído en el Señor su furor sobre su pueblo, porque Dios ya había determinado esos 70 días para ellos, ¿sí? Y entonces lo impresionante es que tenemos dos profecías. Una primera profecía donde Dios les dice, los voy a castigar 70 años. Y en los 70 años los vuelve a restaurar. Pero otra profecía es cuando terminan los 70 años, ¿sí?, Daniel le pide a Dios que por favor levante ya el castigo. Y Dios le da una revelación, como lo decíamos ayer, una revelación tremenda donde le dice, mira, tu pueblo va a estar castigado 70 semanas. 70 semanas va a estar castigado. Y mira, vamos ahora al libro de Daniel, y vamos Daniel 9, y vamos a estudiarlo porque estoy dando otra vez un poco de lo de ayer para que quede claro, porque quiero entrar a un tema muy importante, mis hermanos, ¿sí? Quiero entrar a un tema muy importante. Vamos aquí a Daniel 9. Búscate aquí, Daniel.
Aquí está, Daniel 9, ¿sí? Dice Daniel 9. Ahora, yo quiero que, ahora, como le haces con tu video, ahora regresa a tu video en el momento que terminan los 70 años de castigo. Ahorita lo que acabamos de leer es que terminaron los 70 años de castigo, restauraron Israel, regresaron a Israel, levantaron el templo y escucharon la palabra de Dios, Dios tocó sus corazones, ellos se arrepintieron y firmaron un nuevo pacto con Dios de obediencia, ¿sí? Eso fue lo que hicieron. Pero ahora vamos a leer qué sucedió cuando terminaron los 70 años también, en otra parte donde Daniel también intervino para pedirle a Dios que ya levantara el castigo para Israel. Dice aquí Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y entonces Daniel empieza a orar y pidiéndole igualmente, perdona a Dios por tantas veces que falló su pueblo, ¿sí? Por eso dice en el 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Recuerda que cuando en Israel ellos se ponían en ayuno, en silicio y en ceniza, era porque querían pedir perdón, era porque era una actitud de perdón, ¿sí? Hola Perla, buenas noches. Y entonces empezó a orar Daniel a Jehová, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y le empieza a decir lo mismo, hemos pecado Señor, te hemos fallado, ¿sí? Te hemos fallado Señor, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y entonces le empieza a pedir Daniel a Dios que levante el castigo, ¿sí? Y efectivamente Dios lo levantó, como estudiamos el libro de Esdras y de Nehemías. O sea, el pueblo volvió a regresar a Israel. Pero eso no elimina la severidad de Dios, porque Dios ya había establecido para ellos 70 semanas para el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces dijo el Señor, yo en 70 semanas voy a quitarles a ustedes, mira, vamos ahora aquí, profecía de las 70 semanas en Daniel 9:20. Dice, está hablando Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, Daniel, ¿sí? La visión, o sea, una profecía, ¿sí? Dice, versículo 24, 70 semanas están ya determinadas por nuestro Dios sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. O sea, tu pueblo va a terminar la prevaricación, es decir, no habrá más desobediencia de la palabra de Dios que haga tu pueblo. Es decir, no vamos a seguir con que se portan bien
y yo los estoy bendiciendo. Se portan mal, los entrego en aflicción, ellos claman a mí y yo los vuelvo a restituir. O sea, aquí estamos viendo todo esto. Dios es misericordioso, mis hermanos. Su misericordia es nueva cada mañana. Pero el Señor dijo, ya voy a terminar con esto, porque este pueblo me honra de labios, ¿sí? Me honra de labios, mas no de su corazón. Porque este pueblo, lo estoy bendiciendo, lo saco de Egipto, les doy todo lo que necesitan, les doy maná, los bendigo en todo, les doy todo lo que acabamos de leer ahí en Nehemías. Y este pueblo me falla. Yo los entrego en manos de sus enemigos para que se arrepientan y sean afligidos. Ellos se arrepienten y me piden otra vez. Yo oigo desde los cielos, dice el Señor, y yo los vuelvo a restituir. Y una vez que están bien, otra vez vuelven a hacer lo malo. Entonces el Señor ya había determinado con Daniel un plan para terminar con la prevaricación, es decir, prevaricación es la desobediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y dice aquí, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la visión perdurable y sellar la visión. Expiar la iniquidad para traer la justicia ¿qué? Perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25, aquí empieza a darle la revelación, la platicamos ayer, hoy la vamos a ver con un poco más de profundidad con otros versículos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? ¿Cuándo fue dada la orden para volver a edificar Jerusalén? De acuerdo con lo que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan que Dios dio la orden que se restaurara? Cuando le puso a Ciro, un rey de Asiria, ¿sí? Que se volviera a restituir. Desde ese momento, desde el rey Atajerjes, fue dada la orden. O sea, ahí tenemos, en lo que hemos estudiado, en esa fecha fue dada la orden para que se volviera. Desde esa fecha empiezan a correr las 70 semanas. O sea, aquí el mismo Señor, fíjate lo que nos dice. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿sí? O sea, Dios dijo, vamos a restaurar Jerusalén. Pero también ahí va a empezar las 70 semanas. Porque dice, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el momento que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, hasta el momento que Él va a la cruz, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, después de las 7 más 62, que suman las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sí? Es decir, el Señor sabía que iba a morir por nosotros. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin, y de la guerra y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Fíjate, el Señor Jesucristo entrega su vida. Todos sabemos cuándo fue eso. Hace 2021 años, ¿no? Claro, alguien puede decir, no, es que los años, bueno, hace más de 2000 años. El Señor Jesucristo entrega su vida. Y versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones,
vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está relatando en su presencia nuestro Padre Celestial los momentos de la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Entonces, hasta ahí hablamos el día de ayer, ¿sí? Estamos ahí, estamos entonados en esa información. Hasta ahí hablamos ayer de las 70 semanas. Ahora, la pregunta que podemos hacernos ahorita, a ver, ¿el Señor Jesús vino a los suyos? ¿Él venía a salvar a las ovejas perdidas de Israel? Entonces, es como decir, a ver, va una oportunidad para mi pueblo, aunque su presencia ya sabía que iba a suceder, ¿sí? Pero Dios siempre está tratando con el corazón, es decir, Él en su presencia sabía que el pueblo le iba a estar desobedeciendo en su presencia, ¿sí? Pero Él deseaba que no lo hicieran. O sea, Él no deseaba que le hicieran un becerro de oro y que se quisieran regresar a Israel. O sea, no, hasta le dice a Moisés, ¿hasta cuándo voy a soportar este pueblo duro de cerviz? ¿Sí? Entonces, yo quiero que vayas, vamos a Juan 1. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Juan 1? Ahora sí, ayer nos quedamos hasta aquí por decir algo. Y no es que nos quedamos quedado, lo que yo quise hacer un poco de resumen para volverlo a entender bien. Juan 1, 11. A lo suyo vino. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A ver, entonces, pregúntate. A ver, si el Señor Jesucristo, que es Dios, está diciendo, yo vine a los míos, vine a salvarlos. Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Entonces, dice, fíjate, vamos aquí a Mateo 7:27. Mateo 7:27. Ay, no puede ser. No, Marcos 7:27, perdón. Lo escribí tan mal. Fíjense, en esta historia. En esta historia. Dice Mateo 7, vamos a leer desde el 24. Mateo 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era ¿qué? Era griega y sirofenicia, de nación, es decir, no era de Israel, ¿sí? Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Israel. Porque no está bien tomar el pan de los hijos. No está bueno que tomes el pan de los hijos. Es decir, el pan, dice el Señor Jesucristo, el pan que yo estoy trayendo es para los hijos de Israel. Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, el Señor Jesucristo está dejando claro que Él venía a salvar al pueblo judío. Ya sabemos la historia que la mujer dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, ¿sí? Entonces ahí vemos una historia en que Marcos 7:27, ¿sí? Vamos aquí a Mateo
déjame ver si es Mateo 10. Mateo 10, 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, esta es una misión a los 12 discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. No vayan a los gentiles, porque primero Dios quiere salvar a su pueblo. Primero quiere salvar a su pueblo. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes. O sea, no está el Señor negando que iba a salvar a los gentiles. El Señor no está negando que iba a salvar a los gentiles. Lo que está diciendo que el Señor Jesucristo venía al pueblo, ¿sí? Entonces, el Padre Celestial, lo que vemos que Él siempre está buscando la manera de salvar a su pueblo, ¿sí? Ahora, ¿por qué le determinó 70 semanas? Porque en su presencia Él ya sabía la desobediencia en que iban a caer ellos, ¿sí? Y entonces, Selene, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar reposos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia das, ¿no? Dar de gracia. ¿A quién? ¿A quién tenían que sanar enfermos? ¿A quién tenían que limpiar leprosos? ¿A quién tenían que resucitar muertos? Al pueblo judío. Al pueblo judío. ¿Sí? Y insisto sobre esto porque era al pueblo judío. ¿Sí? Estamos leyendo ¿qué? Mateo 10:6. Ahora vamos a ver Mateo 15. Quince 24. Dice aquí, Mateo 24, el Señor Jesucristo contestando dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dice el Señor? Soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces ya viene la misma historia, ¿sí? La misma historia, ¿sí? Mira, vamos a leerla. Dice aquí, Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabras, pero Jesús no le respondió palabras, se quedó callado, imagínate. Señor, ven a salvar a mi hija, ten misericordia de mí. Y Jesús se calló, se quedó callado, ¿sí? Dice, Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, nos hace mucho ruido, ¿no? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, el pan del pueblo, y echarlo a los perrillos. Y ya conocemos la otra parte de la historia, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿Jesús a qué vino? Desde luego a salvarnos a todos, pero ¿a quién venía a salvar primero? Al pueblo de Israel. Entonces, podemos pensar que si Israel se hubiera portado bien, su semana 70 se hubiera cumplido cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. A lo mejor estoy aseverando
algo, algo no, que en su presencia él ya lo sabía, pero lo impresionante es que Dios no puede decir, a ver, de todos modos estos no me van a recibir, ¿para qué mando a mi hijo para qué mando a mi hijo para morir por ellos? ¿No? El Señor sabía su misión. Él dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el punto está en el corazón del hombre. Todo el punto está en el corazón. Por eso Dios en su misericordia siempre quiere salvarnos y salvarnos y salvarnos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo Dios determina que durante toda esta dispensación 6 o este siglo 6, Dios no va a atender a su pueblo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue cuando sucedió que, por decir algo, como decimos aquí, les levantó la canasta? Es decir, recuerda, Jesús vino, ¿sí? Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Y entonces, ¿por qué después le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús, ¿qué contestó? Porque a ustedes discípulos les has dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Pero a ellos no. Mira, aquí en Mateo 13, ¿sí? Dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a veces ni nosotros las entendemos, Señor. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo dijo, porque a ustedes, los discípulos, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y todavía les dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Es de ustedes que tienen, se les dará, y tendrán más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no vas a entender, y viendo veréis y no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo que se ha engrosado. A ver, yo me hago una pregunta. ¿No cuando Nehemías firmaron un pacto de volver a obedecer a Dios? ¿No vimos ahorita en el último capítulo que le estudiamos de Nehemías que ellos mismos le dijeron a Dios, prometemos y firmamos, y hasta dice quiénes firmaron? Y dice los nombres que firmaron el pacto con Dios de que se iban a someter a la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta lo firmaron. A ver, entonces, ¿por qué volvieron a engrosar sus corazones? Ya sé que hay muchas explicaciones. No tenían el Espíritu Santo, no tenían un espíritu nuevo, no ha habido Jesús a la cruz, ¿sí? Pero eso todo no quita que Dios había enviado a su Hijo. Y ellos conocían toda la historia, por eso dice, deberían de escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tú y yo debemos entender, ¿sí? ¿Qué tal, Sandra? Claro que vamos a orar por eso. Ahorita lo voy a comentar con mi esposa, ¿sí? Amén. Sí lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, miren, mis hermanos. Voy a terminar esta parte del estudio porque para mí es muy importante nuestro crecimiento, porque estamos recibiendo un filete, ¿no? Estamos yendo a la perfección, que es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Desde luego que vamos a orar por la necesidad de Sandra Vázquez, ¿no? Pero aquí lo que estamos estudiando, entonces el Señor Jesucristo, ¿a quién vino? A los suyos. Y ellos habían engrosado su corazón. Dice, por eso dice en el versículo 13,
por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no vas a percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tú con el corazón entiendes y el Señor te sana. Te sana cuando tú lo obedeces. Dios es bueno, Dios no falla, Dios es bueno. El Señor siempre está con nosotros. Tú y yo disfrutamos de que podemos entender al oír la palabra de Dios, nos da discernimiento de todos estos misterios, ¿sí? Ahora, ¿cuándo el Señor les levanta la canasta? Es decir, recuerda, el Señor Jesucristo vino a los suyos, o sea, al pueblo judío, y ya lo leímos en varios versículos, pero el pueblo cerró su corazón, oían pesadamente. Esto sucedió, y considero que es correcto este discernimiento, porque a partir de Mateo 12 en adelante, empieza el Señor a hablarles por parábolas, a raíz de lo siguiente. Mira, Mateo 12, ¿sí? Dice Mateo 12, 22, este es el parteaguas donde Dios, digamos, descarta al pueblo de Israel y su semana 70 va a empezar hasta que Jesús venga por todos los que alcanzaron corona, que es el momento del arrebatamiento. No es su segunda venida, no es su segunda venida, es cuando Él viene al arrebatamiento. Y entonces dice en Mateo 12, 22, entonces fue traído al Señor Jesucristo un endemoniado, ciego y mudo, ¿sí? Fíjate, estaba endemoniado, estaba ciego y mudo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Le sanó, es decir, este hombre estaba lleno de tinieblas, tenía demonios que lo tenían ciego y mudo. Y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así fue liberado. Y fíjate, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel el hijo de David? Estaba diciendo, estamos viendo el bien, ¿sí? Estaba atónita y se decían, ¿será el hijo de David? Más los fariseos, al oírlo decían, el Señor Jesús no echa fuera demonios, sino por Belcebú. O sea, diciendo, está echando demonios por Satanás. Imagínate eso para el Padre Celestial. Que le dijeran a quien estoy mandando a salvar a mi pueblo ahora le dice que mi hijo, a quien mi unigénito yo he enviado, para que crean en él y yo les pueda dar vida eterna y los pueda salvar. Ahora dicen que mi hijo echa fuera a los demonios por Satanás. Y le están diciendo que mi hijo está endemoniado. Y entonces el Padre Celestial, ¿sí?, toma la actitud, porque a partir de este capítulo ya no les vuelve a hablar de manera normal, les habla por parábolas, ¿sí? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma nunca va a permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, todas las obras que está haciendo, que Satanás hizo sobre este muchacho que está endemoniado, mudo y ciego,
Es puro mal, lo hizo Satanás. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar sus bienes. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo morando en nosotros, no le será perdonado. Entonces, a ver, la pregunta dice, bueno, entonces, ¿cómo después dice en Romanos, dice Pablo que todo Israel será salvo, pero no irá al cielo? Será salvo, sí, pero se queda a la tribulación y a la gran tribulación. Y el pueblo de Israel no irá al cielo, ¿sí? Es decir, solamente el remanente que Dios ya tenía predeterminado es el que va al cielo. Es decir, si me preguntas de un Pablo, claro que va al cielo. Entonces, aquí es en este parteaguas donde el Señor, por decir algo, les quita ya el derecho y sí va a ser salvo. Sí va a ser salvo, pero recuerda una cosa, no es lo mismo ser salvo que ser la nueva Jerusalén, que ser un rey. No es lo mismo ser salvo que ser un rey y ser un sacerdote. Y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por eso dice que ellos se van a las tinieblas de afuera. ¿Sí? Creo que aquí está en Mateo 10, deja ver si lo tengo aquí a la mano. Dice, a ver, déjame leer aquí, sí, este versículo ahorita nos queda. Bueno, vamos a continuar y después busco este versículo porque el mismo Señor y dice, a los hijos no les será dado, se irán a las tinieblas de afuera, y se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora, vamos aquí a Romanos 11. Lo que está impresionante, mis hermanos, es que del mismo Señor sabía que iba a pasar, pero Él siempre ha estado buscando que el pueblo se arrepienta, ¿sí? Dice Romanos 11, mira, vamos. Vamos aquí a Romanos. Ay, bueno. Ando entre el 10. Romanos 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabías que dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado. Me he reservado, me he apartado unos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Sí? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente del pueblo que será de la nueva Jerusalén. Entendiendo, ¿sí? Así yo lo comprendo.
entendiendo que el Señor, aquel que alcance corona, que termine con su pecado, que sea perfeccionado, será la nueva Jerusalén e irá al cielo. Y cuando se venga el arrebatamiento, vendrá el tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, y aquel que venció recibirá recompensa, pero aquel que no venció recibirá pérdida, si bien mismo será salvo, así como por fuego, como dice en Primera de Corintios 3. ¿Sí? Entonces aquí está hablando el Señor de todos, o sea, toda la humanidad tiene el deseo de Dios es que sean salvos. Y una vez que eres salvo, el deseo de Dios es que alcances corona, para que pases a formar parte de la nueva Jerusalén. Y entonces aquí lo que está relatando Pablo es muy claro, porque dice, espérame, no ha desechado Dios a su pueblo, ha quedado un remanente, Él se ha guardado un remanente. Los demás sí van a ser salvos, pero no van a ir al cielo, y van a salir de la gran tribulación. Porque en la semana 70, después de las muchas abominaciones, como le fue revelado a Daniel, en ese momento los va a salvar. Dice, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea, esto ya es por el favor de Dios, porque ellos sí creyeron. Y si es por gracia, ya no es por obras. Es decir, recuerda que el pueblo obedecía por mandamiento, entonces hacía obras. Y entonces dijo claramente que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Cuando es por fe, es por gracia, ¿sí? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero déjame ir a otros versículos, ¿sí? Salvación de los gentiles, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, porque Dios envió a Jesucristo primero a ellos, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles. Eso no quita que si ellos hubieran creído en el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos a toda la humanidad. ¿Sí? Dios ya nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Sí? Pero ni entran en celos, yo digo personalmente, no entran en celo ellos porque ellos creen que ellos siguen siendo los únicos y no tienen esas revelaciones porque siguen oyendo pesadamente, ¿sí? No niego que hay muchos judíos que ya son mesiánicos, no lo niego, y desean que todos, igual que Pablo, desean que todos sean salvos. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defensión la riqueza de los gentiles, ¿sí? Cuánto más su plena restauración, pero como salvos, ¿sí? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Un salvo tiene vida eterna, la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Pero hay una diferencia en aquel que es salvo y se propone por fe crecer espiritualmente, alcanzar la perfección, como dice Pablo, vayamos ya a la perfección para poder ser parte de esa nueva Jerusalén, ¿sí? Dice, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, ¿sí? ¿Sí? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas, ¿sí? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas
Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Tú estás teniendo de la rica savia del olivo, porque estás recibiendo estas revelaciones. Y ellos fueron desgajados, por eso no están entendiendo toda esta revelación. Pero tú estás incrustado, ¿sí? Pero dice, no te japtes contra las ramas, y si te japtas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad, porque no creyeron en el Señor Jesús, fueron desgajadas. Pero tú por fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estamos viendo ahora estamos viendo la severidad de Dios, ¿sí? A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿sí? Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si no vas a entrar en la severidad de Dios. Pues de otra manera tú también serás cortado, ¿sí? O sea, mis hermanos, no podemos estar con que le fallo a Dios, le pido perdón y Él me vuelve a perdonar, ¿sí? Ya estoy bien con Dios, ¿sí? Ya estoy otra vez bien con Dios, le vuelvo a fallar, al fin el Señor me vuelve a perdonar, me deja que me atribulen, me entrega en manos de mis enemigos, pero yo le vuelvo a pedir perdón y me vuelvo a reconciliar. No podemos estar así, tenemos que crecer para terminar con el pecado, como dice la palabra de Dios, porque aquí dice claramente que no seremos perdonados. Dice, vuelvo a leer el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿sí? Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza eres olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Así es que todo Israel será salvo, pero hay una cosa importante. La salvación para ir al cielo, la salvación del alma se alcanza estando en el cuerpo. Estando en el cuerpo se alcanza tan hermosa salvación, porque tienes ese cuerpo de pecado que te lleva a pecar y tú lo tienes que gobernar como yo también lo tengo que gobernar. Y mis hermanos, está apasionante todo esto, está impresionante. O sea, cómo Dios, y a ver si puedo, cómo Dios en su presencia cuando da la orden de que se restaure Israel, después de los 70 años, a la vez ya tenía un plan para ellos de 70 semanas. Pero esas 69 semanas se cumplieron cuando vino el Mesías. Es como decir, aquí está otra oportunidad, aquí está el Mesías, porque el Señor Jesucristo fue a las ovejas perdidas de Israel. Él mismo no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Nos menciona a nosotros como perrillos. Nos menciona a nosotros como fuera del plan. Yo vine, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Tuvieron una oportunidad más. Y sin embargo, el Señor toma la decisión, el Padre Celestial, cuando hablaron mal contra el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesucristo empezó a hablar por parábolas.
como diciendo, hasta aquí se terminó. Ustedes se quedan hasta la tribulación y la gran tribulación. Ahora van a ser salvos y solamente el remanente será parte de la Nueva Jerusalén, hablando del pueblo judío. Pero los que somos gentiles, que ya somos hijos de Dios, podemos alcanzar ir al cielo. Como dice Pedro, tenemos una herencia en los cielos. Debemos mantenernos firmes en esa meta de poder llegar, ir al cielo. Amén. Ir al cielo. Así es que, mis hermanos, no desconozcamos también la severidad de Dios. No desconozcamos la severidad de Dios. Sigamos creciendo y sigamos gobernando este pecado que nos asedia, ¿sí? Este pecado que nos asedia a todos. Este pecado está en este cuerpo. No hay que decir, ay, me va a llegar un pecado. Aquí está en tu cuerpo. Aquí está una concupiscencia que te quiere llevar al pecado. Necesitamos gobernarlo. Amén. Mis hermanos, se nos acaba el tiempo. Vamos a ver si el lunes vamos a volver a hablar, a ver si es muy poquito tiempo para todo lo que dimos, pero vamos a volver a hablar para ir acomodando todas estas cosas, para irlas comprendiendo cada etapa, para ubicar qué impresionante que Dios vuelve a dar otra oportunidad al pueblo de Israel después de las 69 semanas, ¿no? ¿Sí? Así es que, mis hermanos, estamos listos para volver a escuchar la palabra de Dios el próximo lunes y yo deseo que sigamos creciendo y entendiendo todos estos misterios. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre mío, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oro, Señor, por toda tu iglesia, palabra de vida, Padre, en el nombre de Jesús, para que nos des discernimiento a todos, Señor. Que podamos entender todos estos misterios, el misterio del Padre y el misterio de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de nuestro Padre Celestial y el misterio de nuestro Señor Jesucristo, y comprender, Señor, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ayúdanos, Señor, danos esa sabiduría, esa guianza, danos esa ciencia, Señor, que necesitamos, esa ciencia que viene de ti, Padre, esa sabiduría que viene de ti, para poder alcanzar esa meta, Señor, esa meta a la que tú nos has llamado. Debemos de correr de tal manera que la alcancemos, Señor. Gracias te damos, Padre, yo te doy gracias por toda tu iglesia, palabra de vida, por toda la revelación que nos das, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Vamos a volver a hablar de este tema para discernirlo un poquito más. Bye, mis hermanos. Bendiciones.